Vamos a las historias de esta mañana. En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia confirmó que el cuerpo encontrado en el canal de Nextlalpan corresponde al sacerdote desaparecido en Tultepec. El agua del canal de desagüe avanzaba lenta, oscura, como si llevara años arrastrando silencio. A un lado, la cinta amarilla delimitaba la escena. Del otro, peritos y agentes trabajaban en silencio, revisando cada centímetro, cada rastro. La noticia corrió primero en voz baja. Había aparecido un cuerpo en un canal de aguas negras, en territorio mexiquense. Lo siguiente fue una pregunta que heló a toda una comunidad. ¿Podría ser el sacerdote Ernesto Baltasar? La respuesta no llegó de inmediato. Hizo falta trabajo de campo, peritos, genética, confronta de ADN. Pero cuando la fiscalía habló, no lo hizo con rumores. Lo hizo con certeza. Los restos hallados en ese canal pertenecían al sacerdote reportado como desaparecido días antes. Al mismo tiempo, la institución confirmó algo más. Había 2 personas detenidas, investigadas por su posible participación en su desaparición. Y detrás de esa confirmación se escondía una historia que no empezó en el canal, sino en una denuncia de familia, un vehículo que nunca regresó y una motocicleta que se convirtió en la clave para armar todo el rompecabezas. Esta no es solo la historia de un crimen. Es la historia de cómo la verdad fue reconstruida paso a paso por una fiscalía que decidió seguir cada pista hasta el final. Antes de ser un expediente, Ernesto Baltasar Hernández era simplemente el padre Ernesto, sacerdote de la diócesis de Cuautitlán, hombre de parroquia, de misa, de comunidad, acostumbrado a estar presente en bautizos, misas, funerales, en esos momentos en los que la gente busca una voz que acompañe. Su ausencia no pasó desapercibida. Primero fue el silencio en la parroquia, la misa que no empezó a la hora acostumbrada, las llamadas que no tuvieron respuesta. Luego vino la preocupación abierta. Familiares y personas cercanas notaron que algo no estaba bien. Pasaron las horas y el sacerdote no aparecía. El teléfono seguía sin responder, su vehículo no estaba donde debía estar y nadie podía confirmar su paradero. La familia tomó una decisión clave: acudir ante la Fiscalía del Estado de México y presentar la denuncia por desaparición. A partir de ese momento, el caso dejó de ser un rumor entre conocidos para convertirse en una investigación formal. Se activaron los protocolos de búsqueda, se abrieron líneas de investigación, se revisaron sus últimos movimientos conocidos. La diócesis, por su parte, confirmó públicamente que el sacerdote estaba desaparecido y pidió a la comunidad mantenerse atenta, colaborar con información y, sobre todo, no difundir versiones sin respaldo. En los pasillos de la parroquia, la preocupación se mezclaba con incredulidad. No era una persona que acostumbrara a desaparecer sin decir nada. No eran horas para estar fuera sin avisar. Algo, claramente, estaba fuera de lugar. La fiscalía comenzó por lo básico: reconstruir el día en que se le vio por última vez, revisar cámaras, ubicar su ruta, saber con quién había hablado. El caso del padre Ernesto no se trataba solo de encontrar a un hombre, sino de responderle a toda una comunidad que había depositado en él confianza y cercanía. Una comunidad que, desde ese momento, quedó en pausa, esperando una respuesta. Y mientras la parroquia se llenaba de preguntas, los investigadores encontraron su primer hilo de verdad en algo que parecía simple, pero lo cambió todo: el vehículo del sacerdote. Cuando alguien desaparece, no solo se busca a la persona, también se busca el último objeto que la acompañó. En este caso, ese objeto era el vehículo del sacerdote. Mientras la familia y la diócesis esperaban noticias, la Fiscalía mexiquense se concentró en una pregunta clave: ¿a dónde fue el coche del padre Ernesto? Las cámaras de la zona y los arcos carreteros comenzaron a hablar. Registro tras registro, las placas del vehículo fueron apareciendo en distintas lecturas hasta revelar algo que cambió el rumbo de la investigación. La unidad no se quedó en el municipio, no se quedó siquiera en la región. Tomó rumbo hacia el estado de Hidalgo. Ese dato encendió una segunda fase. Si el vehículo estaba cruzando hacia otra entidad, la búsqueda ya no podía hacerse solo desde el Estado de México. Por eso, la Fiscalía mexiquense solicitó la colaboración de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo. Había que seguir la ruta, saber dónde había circulado, si fue detenido, vendido, abandonado o resguardado. Los registros de los arcos carreteros mostraron una historia silenciosa: un vehículo avanzando,
lecturas en distintos puntos, un trayecto que parecía cuidadosamente ejecutado. No era el desplazamiento común de alguien que sale a hacer un recorrido de rutina, era un movimiento que coincidía con la desaparición de su propietario. Mientras el coche era rastreado en otra entidad, los investigadores hicieron algo más. Comenzaron a cruzar lo que se veía en las imágenes con otros elementos que aparecían en la escena. Fue así como detectaron que, en algunas de las tomas, el vehículo del sacerdote no iba solo. A su lado, en ciertos tramos, aparecía una motocicleta. Al principio, parecía un detalle menor. Podía ser casualidad, tráfico normal en carretera, pero cuando las mismas placas de la moto se repitieron en el mismo trayecto y en el mismo horario, la coincidencia empezó a parecer algo más. El vehículo del sacerdote se había convertido en la primera pista. La motocicleta, pronto, se convertiría en la segunda, porque si el coche contó la historia de hacia dónde lo llevaron, la moto estaba a punto de contar quiénes lo acompañaron en ese camino. Y con esa nueva pieza, la investigación dejó de mirar solo las placas para empezar a mirar personas. En los expedientes de una fiscalía, los grandes giros no siempre los dan las declaraciones. A veces los da un número de placa. Mientras se rastreaba el camino del vehículo del padre Ernesto, los analistas comenzaron a notar un detalle que se repetía en varias capturas. Junto al coche, en puntos clave del trayecto, aparecía la misma motocicleta. Al inicio, ese dato se marcó como posible coincidencia. Dos vehículos circulando en el mismo sentido no son, por sí mismos, una prueba. Pero la investigación no se quedó en la primera lectura. Cuando los videos y registros fueron revisados con más calma, la imagen fue quedando clara. La moto no solo iba en el mismo sentido, iba prácticamente escoltando al vehículo. Entraba y salía de cuadro junto con él, aparecía en distintos puntos del recorrido y en un momento determinado seguía avanzando aún cuando ya había indicios de que el coche cambiaría de manos. La siguiente pregunta fue inevitable. ¿A nombre de quién está registrada esa motocicleta? Fue ahí donde la pista dejó de ser un simple objeto y se convirtió en una puerta abierta. A través de las bases de datos, las autoridades lograron identificar a la persona propietaria de la moto. No se trataba de alguien vinculado directamente al sacerdote, ni de un perfil que apareciera en los primeros círculos de sospecha. Era, simplemente, alguien cuyos datos estaban ligados a esa unidad vehicular. Policías de investigación la localizaron y la llevaron a declarar en sede ministerial, y entonces apareció una pieza clave del rompecabezas. En entrevista, la propietaria de la moto explicó que, de acuerdo con su versión, ella no había hecho ese recorrido. Dijo que le había prestado la motocicleta a un hombre identificado como Brandon Jonathan N. Según su testimonio, Brandon le pidió la moto porque necesitaba ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo, ya que, según le contó, le habían salido con un fraude. De pronto, la explicación del supuesto viaje encajaba demasiado bien con el trayecto que los arcos carreteros ya habían registrado. Un vehículo rumbo a Hidalgo, una motocicleta acompañándolo y un relato que hablaba de una camioneta que debía ser vendida para resolver un problema. Pero había un problema más grande. El vehículo involucrado no era cualquier camioneta. Era el coche de un sacerdote desaparecido. La declaración no cerraba el caso, pero habría algo mucho más importante: un nombre propio. Ya no se trataba solo de un vehículo y una moto, se trataba de una persona concreta, con domicilio, con antecedentes, con vínculos rastreables. El expediente lo dejó claro. La moto, que parecía ajena a la historia, se había convertido en testigo silencioso del trayecto. Y ahora, gracias a su propietaria, la investigación tenía a alguien a quien mirar de frente: Brandon Jonathan N. A partir de ese momento, la ruta dejó de seguir solo vehículos y comenzó a seguir vidas. La siguiente parada de la indagatoria ya no estaría en carretera, sino en una unidad habitacional del Estado de México, donde la fiscalía estaba a punto de encontrar las primeras pruebas físicas de lo que realmente le había pasado al padre Ernesto. Con el nombre de Brandon Jonathan N. sobre la mesa, la investigación dejó de ser un rompecabezas abstracto y se convirtió en una ruta muy concreta. Los agentes siguieron el rastro del hombre mencionado en la entrevista. No tardaron en ubicar lo que necesitaban: un domicilio en la Unidad Habitacional Morelos, tercera sección, en el municipio de Tultitlán, Estado de México. No bastaba con tener la dirección.
para entrar, hacía falta algo más: una orden de cateo. La fiscalía integró los datos recabados hasta ese momento: el vehículo del sacerdote, el trayecto hacia Hidalgo, la motocicleta que lo acompañaba y el testimonio que señalaba a Brandon como la persona que pidió la moto para vender una camioneta. Con ese conjunto de indicios, se solicitó el mandamiento judicial. La autoridad judicial valoró la información y autorizó la técnica de investigación, el cateo. El 9 de noviembre, personal de la Fiscalía se presentó en la Unidad Habitacional Morelos. No fue una irrupción ruidosa, sino una diligencia formalmente ejecutada. Se delimitó el área, se informó el motivo, y peritos e investigadores entraron al inmueble señalado. Lo que encontraron dentro no era una simple casualidad. En el lugar se localizaron prendas de vestir que coincidían con la descripción de la ropa del sacerdote, pertenencias personales, una estola sacerdotal y diversos objetos punzocortante. Nada se dio por hecho. Todo fue fotografiado, etiquetado, embalado. Para reforzar la diligencia, los peritos realizaron pruebas especiales sobre posibles rastros de sangre. Mediante el uso de reactivos tipo Blue Star, se detectaron rastros hemáticos en distintas zonas del inmueble. No eran visibles a simple vista, pero la química terminó revelando lo que el ojo no podía ver. El resultado fue contundente para la investigación. Ese domicilio no era solo la dirección de un hombre, era, de acuerdo con la línea de investigación, un punto clave en el caso del sacerdote desaparecido. Con cada hallazgo, la narrativa oficial se movía un paso más lejos de la hipótesis de una simple ausencia voluntaria y se acercaba a un escenario más grave: la posibilidad de que el padre Ernesto hubiera perdido la vida dentro de ese lugar. El cateo no cerró la historia, pero sí cambió su categoría. Lo que hasta entonces era la desaparición de un sacerdote comenzaba a perfilarse como un delito mucho más complejo, en el que el domicilio de Brandon Jonathan N. aparecía como el punto cero de lo ocurrido, y entre las paredes de ese departamento, con ropa, objetos personales y rastros químicos como testigos, la fiscalía entendió que la siguiente pregunta ya no era solo ¿qué pasó?, sino ¿dónde está el cuerpo? La respuesta, aunque todavía no lo sabían, los llevaría fuera de Tultitlán y hacia un sitio donde el agua intentaba ocultar lo que la investigación estaba a punto de sacar a la luz. Con el cateo realizado y los indicios asegurados en la Unidad Habitacional Morelos, la Fiscalía ya no solo tenía objetos y rastros, también tenía una historia que debía reconstruir minuto a minuto. A partir de entrevistas, registros y análisis de comunicación, los investigadores comenzaron a armar una línea de tiempo de las últimas horas en las que se vio con vida al padre Ernesto. De acuerdo con la indagatoria, el 29 de octubre, la víctima, identificada en la carpeta como EBHV, de 43 años, salió de su domicilio a bordo de su vehículo. No iba solo. Le acompañaba una mujer, cuya identidad fue posteriormente establecida por la Fiscalía. Su destino, según los datos recabados, era precisamente el inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, tercera sección, en Tultitlán. El mismo lugar donde días después se realizaría el cateo. En ese domicilio ya se encontraba Brandon Jonathan N. La investigación apunta a que, una vez dentro del inmueble, la víctima convivió durante varias horas con estas personas, consumiendo bebidas alcohólicas y, según la carpeta, estupefaciente. No fue una visita fugaz, sino una estancia prolongada en un espacio que, hasta ese momento, no estaba bajo la mirada de la autoridad. En algún punto de esa reunión, la Fiscalía sostiene que la dinámica cambió. De acuerdo con la hipótesis ministerial, Brandon Jonathan N. habría agredido al sacerdote con un objeto punzocortante, causándole heridas que resultaron mortales. No se trata de una escena reconstruida con imaginación, sino con elementos: los rastros hemáticos detectados en el cateo, la presencia de objetos punzocortantes en el inmueble, la ropa y pertenencias del sacerdote localizadas en el lugar y los testimonios recabados en sede ministerial. La carpeta de investigación también señala la presencia de otra figura, María Fernanda N., señalada como pareja sentimental de Brandon Jonathan N. De acuerdo con la versión oficial, ella habría llegado al domicilio posteriormente, cuando el sacerdote ya se encontraba sin vida. A partir de ese momento, según la Fiscalía, los involucrados habrían pasado de una convivencia privada a un intento de encubrir lo sucedido. Lo que ocurrió después
El manejo del cuerpo, su ocultamiento y el traslado fuera del municipio forma parte de la misma línea de tiempo que la Fiscalía presentó al informar sobre el caso. La conclusión de esta fase fue clara para la autoridad. Lo que en un principio se reportó como una desaparición habría sido, en realidad, el resultado de una serie de decisiones tomadas dentro de un departamento que ahora está plenamente identificado y vinculado al expediente. En esa reconstrucción, la figura del padre Ernesto dejó de ser solo la de un sacerdote desaparecido para convertirse en la de una víctima cuyo último trayecto conocido terminó en un lugar al que nunca debió haber llegado. Y aunque la Fiscalía ya tenía una hipótesis sólida sobre lo que ocurrió dentro del inmueble, todavía faltaba responder la pregunta más dura de todas: ¿dónde estaba el cuerpo? La respuesta, de nueva cuenta, llegaría no solo de las pruebas materiales, sino de lo que los propios investigados terminarían diciendo en sede ministerial. Cuando la Fiscalía terminó de reconstruir lo que habría ocurrido dentro del departamento, la historia ya no era solo la de una reunión que salió de control, era la de un intento desesperado por hacer que nada de eso dejara huella. De acuerdo con la investigación, una vez que el sacerdote ya no presentaba signos de vida, las personas que se encontraban en el inmueble, Brandon Jonathan N., la mujer que llegó con el sacerdote y María Fernanda N., habrían tomado una decisión: hacer todo lo posible para que las autoridades nunca encontraran el cuerpo ni pudieran reconstruir lo que realmente pasó ahí dentro. La hipótesis ministerial señala que, a partir de ese momento, los tres presuntos partícipes habrían coordinado acciones para ocultar el cuerpo, colocarlo en bolsas y amarrarlo a un sillón, con la aparente intención de dificultar su localización y manejo. No fue una acción improvisada. La carpeta describe un proceso que implica tiempo, movimiento dentro del inmueble y la selección de un punto fuera del municipio para deshacerse del cuerpo. Según la investigación, al día siguiente de los hechos, habrían trasladado el cuerpo fuera de Tultitlán hasta llegar a un punto del municipio de Nextlalpan, en una zona de aguas negras. Ahí, en un canal de desagüe, lo habrían abandonado. A simple vista, el lugar elegido parecía ideal para quienes querían desaparecer una evidencia: agua sucia, arrastre constante, difícil acceso, un punto que pocas personas miran de cerca. Para los investigados, esa decisión podía significar el final del problema. Para la Fiscalía, lo que significó fue otra cosa: un nuevo escenario de búsqueda, un lugar preciso al que acudir cuando las versiones comenzaron a cruzarse en sede ministerial, porque aun cuando quisieron borrar el rastro, no pudieron borrar algo más fuerte: la presión de una investigación que ya los tenía bajo lupa. Con el tiempo, las declaraciones comenzaron a cerrarse sobre el mismo punto. Los involucrados señalaron el lugar donde, según su propia versión, habrían dejado el cuerpo del sacerdote, y así, el mismo plan que buscaron usar para esconder la verdad terminó convirtiéndose en la guía que llevaría a los agentes directamente hasta ella. A partir de esos señalamientos, la Fiscalía ya no estaba buscando en abstracto. Tenía coordenadas, tenía descripción del sitio, tenía una ruta. El siguiente paso era llegar a ese canal, revisar cada metro y confirmar si efectivamente el sacerdote Ernesto Baltasar había sido abandonado en ese lugar. Lo que encontraron ahí marcaría el punto de no retorno en este caso. Cuando los agentes y peritos de la Fiscalía llegaron al punto señalado, se encontraron con un escenario duro, pero conocido para quienes dedican su vida a buscar la verdad en los lugares más difíciles. El sitio descrito por los investigados coincidía con una zona de aguas negras en el municipio de Nextlalpan, un canal de desagüe, orillas irregulares, corriente oscura y lenta, un entorno que no suele ser observado con detalle a menos que algo grave haya ocurrido. La diligencia se realizó con absoluto cuidado. No se trataba solo de encontrar, sino de documentar. Cada paso fue registrado, cada movimiento se hizo siguiendo protocolos de criminalística y búsqueda de personas. En ese lugar, tal como lo habían referido los investigados, los elementos de la Fiscalía localizaron un cuerpo. Las características coincidían con lo que se sabía del sacerdote desaparecido, pero en una investigación seria, las apariencias nunca son suficientes. Lo que siguió fue trabajo pericial en su forma más estricta: intervención del área de servicios forenses, levantamiento respetuoso del cuerpo, traslado a instalaciones especializadas y apertura de una nueva fase, la de la identificación plena. Para la familia, la espera se hizo más pesada. La posibilidad de que se tratara del padre Ernesto estaba sobre la mesa, pero la Fiscalía no quiso adelantarse. Hacía falta ciencia, no suposición.
Se realizaron estudios forenses detallados, incluyendo análisis de genética, y confronta con muestras de referencia proporcionadas por los familiares. Cada resultado fue sometido a revisión, cada coincidencia fue confirmada hasta eliminar cualquier margen de duda. Fue hasta las primeras horas del 13 de noviembre cuando la institución pudo hablar con claridad. Con base en los dictámenes periciales, la Fiscalía confirmó que los restos hallados en el canal de Nextlalpan correspondían al sacerdote Ernesto Baltasar Hernández. La noticia se comunicó con la seriedad que el caso exigía. Ya no se hablaba del cuerpo de una persona, ni de un posible sacerdote. Se hablaba, con nombre y apellido, de la víctima cuya desaparición había sido denunciada días antes y cuya búsqueda había movilizado a familiares, comunidad religiosa y autoridades. Para la investigación, esa confirmación cerró una parte fundamental del rompecabezas, el punto final del trayecto físico del sacerdote. Para la familia y la diócesis, fue una verdad dolorosa, pero también la respuesta a una agonía que no podía prolongarse más. El canal, que al inicio parecía un lugar destinado a ocultar, terminó convirtiéndose en el escenario donde la verdad salió a la superficie. Con la identidad confirmada y los presuntos responsables ya bajo resguardo, el caso dejó de ser solo la búsqueda de una persona para convertirse definitivamente en la búsqueda de justicia. Y esa parte, como en todo Estado de Derecho, ya no se juega en el campo ni en el agua, sino en los tribunales. Con el cuerpo identificado, el domicilio cateado y los testimonios recabados, la Fiscalía ya no solo tenía una historia, tenía una teoría del caso. El agente del Ministerio Público reunió todos los elementos: los videos de los arcos carreteros, la identificación de la motocicleta, la declaración de su propietaria, el cateo en la unidad habitacional Morelos, las pertenencias del sacerdote halladas en el inmueble, los rastros hemáticos, las entrevistas ministeriales y el señalamiento del punto donde fue localizado el cuerpo. Con todo eso, estableció la probable participación de María Fernanda N. y Brandon Jonathan N. en el delito de desaparición cometida por particulares, además del ocultamiento del cuerpo y el intento de desviar la investigación. Se solicitaron órdenes de aprehensión y, una vez otorgadas por la autoridad judicial, se ejecutaron en la colonia centro del municipio de Cuautitlán. Tras su detención, la mujer fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, mientras que Brandon Jonathan N. fue trasladado al penal de Cuautitlán. Desde ese momento, ambos quedaron a disposición del juez que determinará su situación jurídica. La carpeta consigna además un dato importante: Brandon Jonathan N. no era ajeno al sistema penitenciario. Se cuenta con información de que ya había compurgado una sentencia de 18 años de prisión por el delito de robo con violencia en el Estado de México. Es decir, no se trataba de un nombre nuevo para la justicia. Por otra parte, las autoridades lograron identificar a la mujer con la que el sacerdote habría llegado al domicilio de Tultitlán, el último lugar donde se le vio con vida. Ella también habría rendido declaración y cuenta con una orden de aprehensión vigente por el mismo ilícito. En términos legales, el delito de desaparición cometida por particulares se encuentra tipificado en el artículo 34 de la Ley General en materia de desaparición forzada de persona, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La pena no es menor, puede alcanzar hasta 50 años de prisión. Eso significa que el caso del padre Ernesto no se cerrará en una sola audiencia, ni en una sola nota. Será un proceso largo, con etapas, alegatos, pruebas, en el que la Fiscalía tendrá que demostrar cada parte de su teoría ante el juez. Para la familia, para la diócesis y para la comunidad que lo conocía, la exigencia es clara: que el expediente no se caiga, que no haya impunidad, que la verdad que ya salió a la superficie se traduzca en responsabilidades legales. Y para el Estado mexicano, este caso es también un mensaje. En un país donde tantas desapariciones quedan sin respuesta, demostrar que una investigación puede llegar desde la denuncia inicial hasta la identificación del cuerpo y la captura de los presuntos responsables es también una forma de reconstruir confianza. Porque la justicia no puede regresar la vida, pero sí puede evitar que el silencio vuelva a ganar. En memoria del padre Ernesto Baltasar, el expediente ahora ya no solo está abierto, está en manos de un juez. Y en esa sala, lejos del canal, de la unidad habitacional y de los arcos carreteros, será la ley la que tenga la última palabra. La operación fue limpia, precisa, y ahora le toca a la justicia no dejar margen de error.